Muy buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Bueno, mientras se van conectando, voy a compartir la pantalla. Si hubiese alguna dificultad técnica, por favor, Sheila, si estás en el grupo, me llamas. Sí, Ya doctor, no se preocupe. si me llamas, sé porque hay problemas. Ya, doctor, está bien. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase. Ya veo que están más del 50% y esperemos que se vayan uniendo poco a poco. Vamos a dar la clase de enfermedades transmitidas por vectores. Esta clase son dos partes. La primera parte que trataremos el día de hoy y la segunda parte que la vamos a tratar el día miércoles. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué cosa es un vector? ¿Cuáles son las enfermedades transmitidas por vectores? A ver, chicos, si ustedes participan conmigo, por favor, no me obliguen a llamarlos. A ver, voluntariamente, ¿qué significa enfermedades transmitidas por vectores? ¿Mm? No me estoy refiriendo al vector en matemáticas, que es una flechita. No, 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 no. Acá tiene otro contexto, otro significado. ¿Qué cosa es un vector? Doctor, Hola. bueno, en el contexto de enfermedades transmitidas por vectores sería enfermedades o bueno, patógenos que necesitan de otro, otro ser vivo, otro organismo que los transporte, que los pueda conservar y transmitir a su siguiente huésped. Muy bien. Excelente, ¿no? O sea, son enfermedades en las cuales el microorganismo causante de la enfermedad necesita un tercero, necesita un microorganismo que lo lleve hacia su huésped. Y a veces pues se requiere varios, ¿no? Pero mayormente es uno. Y esos vectores generalmente son insectos. Generalmente digo, no, no es que siempre, ¿verdad? Entonces, dentro del contexto de enfermedades transmitidas por vectores, un vector. ¿Quién me da un ejemplo de un vector? Chicos, un vector. El vector sería, por ejemplo, el Aedes aegypti. Un mosquito como el Aedes aegypti, ¿no es cierto? Puede ser una garrapata también que transmite algunas enfermedades. Las pulgas, ¿no? Generalmente son insectos, ¿no? Generalmente son insectos. Entonces, estos vectores llevan al microorganismo hacia otro organismo, a quien causan la enfermedad, ¿no? En este caso, vamos a hablar en esta primera parte del día de hoy de la malaria. Y la malaria, tenemos que hablarla aquí porque nuestro país tiene malaria. Quienes vivimos en Lima, toda nuestra vida ha sido en Lima, nos es lejano. Parecería pues una enfermedad tropical,
algo que no lo vemos nosotros, pero sí, nuestro Perú tiene zonas de malaria muy bien definidas. El norte de Perú, la costa norte de Perú, Tumbes, Piura, la zona de Ayabaca, la zona de la selva, son zonas altamente maláricas. Tenemos malaria. Y ustedes, cuando vayan a trabajar en esas zonas, van a ver malaria. Y tenemos que conocer la malaria. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es la malaria o también llamada paludismo? ¿No? Es una infección causada por un parásito. Este parásito corresponde al género Plasmodium y el vector es los mosquitos del género Anopheles. Los mosquitos que son hematófagos, ¿es la hembra o es el macho? ¿Quién es el que chupa sangre? La hembra. La La hembra. hembra. La hembra tiene necesidad de ser hematófaga porque necesita la sangre para la reproducción, para el desarrollo de sus huevos. Necesita la sangre. El macho, como no genera huevos, no elimina huevos, no la necesita y es fructífero, o sea, va hacia las frutas. La hembra no. La hembra necesita sangre para su reproducción. Por lo tanto, es hematófaga. Y es la que transmite, es el vector del paludismo. No solo el paludismo. Vamos a ver si puede ser otras cosas. La malaria también se puede transmitir de una forma que no sea por un vector. Una persona puede tener malaria y no fue nunca en su vida mordida picada por un mosquito anófeles. Y esto se ve cuando hay una transmisión materno-fetal. La mamá tiene malaria activa, está embarazada y por la placenta puede pasar el plasmodio. O cuando se ha transfundido una sangre que no ha sido adecuadamente tamizada. Entonces, un paciente que tiene malaria no lo sabe, dona sangre y está dándole malaria al huésped, que es el receptor. Entonces, ¿es una sola clase de Plasmodium? No, son 4 tipos de Plasmodium, ¿no? Estos son el Plasmodium vivas, el más común, es el más benigno. En segundo lugar, Plasmodium falciparum. El falciparum es más agresivo, da enfermedad mucho más severa, genera mucha resistencia a tipos palúdicos también. Entonces, de los dos, el que tengo más miedo es el falciparum. Los dos primeros son los más frecuentes y los menos frecuentes ya tenemos el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale, ¿no? El vector ya lo mencionamos. Acá para que lo conozcan al mosquito, tiene una postura característica, como la pueden ver en la foto, ¿no? Es inclinada en esa forma, con sus patilargas, y esa coloración del abdomen que tiene, ¿no? Veteado amarillo negrito. Son pequeños, llegan a medir 1 centímetro las hembras, ¿de acuerdo? Y son atraídas por el color oscuro, la humedad y el calor. Mayormente los anófeles hembras pican en la noche, al anochecer, entre las 6, 7, 8 de la noche. Esa es la mayor actividad de estos mosquitos. Entonces, para que haya transmisibilidad o haya transmisión de malaria, tiene que haber el vector. Si no hay vector, no hay. Entonces, los lugares geográficos en los cuales las condiciones son óptimas para el vector, es decir, climas húmedos y cálidos, el vector se desarrolla y allí es donde se produce o es fácilmente transmisible la malaria. Entonces, se necesita que las temperaturas sean mayores a 15 grados, ¿no? Por lo menos durante 30 días al año. Es decir, que en las zonas altas, en la sierra, por ejemplo, Cusco ciudad que tiene 3.600 metros de altura, ahí no hay malaria, pues. Pero en Cusco hay zonas que son más bajas, hay unos valles, ahí sí tienen malaria. Entonces, la facilidad del mosquito de reproducirse y transmitir malaria se da entre los 1.500 metros y los 2.700 metros. Y ahí es, perdón, el menor riesgo está por encima de 1.500, o sea, hasta 1.500 hay el mosquito en zonas tropicales. Por encima de 1.500
ya es poco probable y por encima de 2700 ya prácticamente no hay. ¿De acuerdo? Entonces, las sierras altas por encima de 2700 no hay malaria y entre 1500 y 2700 pues el riesgo es bajo. Acá dice menor transmisión en la ciudad que en el campo. En la ciudad depende no solamente ¿de qué depende la transmisión? De que se desarrolle el mosquito con facilidad. Si en la ciudad no se dan las condiciones adecuadas del cuidado del agua, si tenemos almacenes, tenemos depósitos tirados en el intemperie, la garúa llena del agua, se acumula agua, entonces es probable que haya más transmisión de malaria. En el campo, en el campo es más difícil este control. En el campo es más difícil el control del vector. En la ciudad, si hay una educación y acciones del Ministerio de Salud adecuados, pues se puede controlar mejor la transmisión. El mayor riesgo es al final de la época de lluvia. O sea, cuando está terminando la época de lluvia, es donde más hay la reproducción de este mosquito. El mosquito, eh, el mosquito y el hombre entonces juegan un papel importante junto con el agente etiológico. ¿Cuál es el ciclo biológico de la malaria? En principio, en el hombre, los parásitos se van a multiplicar inicialmente en el hígado. En el hígado. ¿Y por qué en el hígado? Porque cuando el mosquito hembra, infestado por el plasmodium, pica al hombre susceptible, esos parásitos llegan a su sistema linfático y venoso. Y el sistema linfático venoso llega primariamente al hígado. Y los parásitos infestan las células hepáticas. Dentro de las células hepáticas se reproducen. Se reproducen hasta un momento en que rompen las células hepáticas y se liberan al torrente sanguíneo, en la vena porta. Liberado en el torrente sanguíneo, entonces generan ahí la fiebre, y es el inicio de la fiebre. Los parásitos en sangre rápidamente buscan células donde meterse y las tienen alta afinidad por los glóbulos rojos. Se meten dentro de los glóbulos rojos y empiezan a reproducirse dentro de los glóbulos rojos hasta que destruyen al glóbulo rojo. Destruyen al glóbulo rojo y los parásitos liberados buscan nuevos glóbulos rojos, es decir, generan anemia, generan destrucción de los glóbulos rojos. Cuando viene un mosquito que no está infestado y pica a este hombre, toma sangre, dentro de la sangre existen los gametocitos, y los gametocitos del parásito son las formas sexuadas del parásito, que en su interior del mosquito van a generar nuevos parásitos, ¿no? Que son los que luego de madurar en su sistema digestivo, migran hacia sus glándulas salivales y están listos para infestar a otro hombre susceptible, ¿no? Y ese es el ciclo biológico del parásito. Aquí está un poco más desarrollado en colores, ¿no? Y vean que este parásito tiene diferente estructura según el estadio en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, cuando ingresa en la picadura del mosquito, se llama trofozoitos, ¿no? Son la forma de trofozoitos. Y estos trofozoitos, cuando ingresan dentro de la célula hepática del hígado y empieza a reproducirse, toma el nombre de esquizonte. Este esquizonte crece tanto que rompe la célula hepática y libera ya parásitos individuales que no se llaman trofozoitos, ahora se llaman merozoitos. Y cada merozoito, que es el parásito, va a infestar un glóbulo rojo, ¿no? Dentro del glóbulo rojo empieza a reproducirse y forma nuevamente un esquizonte, pero un esquizonte de glóbulo rojo, que llega a un momento, rompe el glóbulo rojo y libera nuevos merozoitos a la sangre, y estos merozoitos vuelven el ciclo a infestar los glóbulos rojos. Y estos glóbulos rojos, en algunos se va a formar los gametocitos, y hay gametocitos masculino y femenino,
y estos son tomados por el mosquito, que no está con parásitos, y dentro de su sistema digestivo, estos gametocitos van a formar un cigoto, ¿no? Y van a formar una esporogonia que luego va a liberar esporozoitos dentro de la glándula salival del parásito, ¿no? Bien, eso es lo que ocurre en el hombre como en el mosquito. Entonces, la, tiene también dos fases, dice, la fase sexual, que es la que se da en el hombre, ¿no? Donde se forman los gametocitos, y la fase asexual, que es la que se va a dar dentro del sistema digestivo del mosquito. Y ahí están sus dos fases claramente identificadas. El Perú, como les digo, tiene malaria y la tiene en gran parte de su territorio, en la zona norte, en los valles de la costa del norte, en la selva, toda la selva prácticamente. Hay la presencia del anófeles. Ahora, el anófeles hay varios subtipos, ¿no? Varios serotipos, ¿no? El Anopheles darlingi, Albimacus, Pseudoputipenis, etc. Y están distribuidos en todo el Perú. Fíjense que hasta el año 2023, todos los años, hay reportes epidemiológicos de malaria. Es decir, malaria tenemos todo el año, con algunos picos en algunos meses. Decíamos que al finales del verano, por ejemplo, cuando está terminando las lluvias, y eso es febrero, marzo, ahí hay picos, ¿no? Luego, cuando empiezan las lluvias, también se ven picos ahí en el mes de septiembre, octubre. El año 2020, 2021, y en el 2022 se ve una mayor incidencia, ¿no? Mayor reporte de casos de malaria en el 2022. El año pasado hemos tenido un aumento en el reporte de casos de malaria. Y en el 2023, bueno, está ahí hasta la semana epidemiológica número 9 de este año, ¿no? Que más o menos tiene la misma tendencia al año 2023. Como ven ustedes, hasta en el año 2023 ya había, hasta la semana epidemiológica 8, o sea, hasta el mes de febrero inclusive, casi 3.000 casos de malaria en el país. O sea, tenemos malaria en grandes cantidades. ¿Cuál es el cuadro clínico de la malaria? Empieza con síntomas inespecíficos, ¿no? No son claros, ¿no? Parecería una gripe, malestar, cuando llegan los parásitos a la sangre, malestar, etc. Y luego ya se empieza a producir los paroxismos febriles característicos. La malaria, su característica clínica es el ataque palúdico, o sea, ¿no? O la fiebre terciana también llamada. Entonces, ese ataque palúdico simplemente son episodios de fiebre, pero esta fiebre es característica. Es una fiebre que empieza con escalofríos, que puede durar media hora, una hora. Luego viene la etapa de aumento de la temperatura, que puede subir 38, 39, 40, y puede durar de 2 a 7 horas, y la sudoración. El paciente suda un montón, que dura de 2 a 4 horas. Eso dura ese tiempo, y de ahí pasa. Ya no vuelve a tener fiebre. Ya un día, 2 días, al tercer día, nuevamente viene un acceso febril. ¿Y por qué dice dependiendo de la especie? Porque hay la terciana, que generalmente es causada por el Plasmodium vivax, ¿no? El Plasmodium falciparum, y la cuartana. La cuartana es causada por el Plasmodium malariae, ¿ya? Entonces, la terciana y la cuartana depende del parásito que está viviendo. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que todo cuadro febril en un paciente, puede ser niño, puede ser adulto, que procede de una zona endémica, es malaria, mientras no se demuestre lo contrario. Si yo tengo un paciente que viene de Iquitos, que viene de Puerto Maldonado, que viene de Loreto, ¿no es cierto? Y está con un cuadro febril, no tengo el foco claro, tiene un cuadro febril, debo pensar en malaria. Debo pensar en malaria. Porque viene, por eso preguntamos dónde viene, dónde estuvo, ¿no? Para pensar en malaria si es el cuadro febril predominante. Entonces, ¿la fiebre es característica? Sí, pero la fiebre no es un indicador de malaria. Recordemos que muchas enfermedades, y es más, la mayoría de enfermedades infecciosas cursan con fiebre. Entonces, la fiebre es característica de la malaria, sí, pero no es patognomónica.
Puede presentarse en los niños vómitos, diarrea, dolor abdominal, también puede haber tos, puede haber otros síntomas. ¿De acuerdo? No hay una sintomatología clara. Lo claro de malaria es la fiebre. Y más aún si esa fiebre tiene características como las que hemos mencionado, es decir, una terciana. Se presenta cada 3 días, hay escalofríos, fiebre, sudoración. Hay que pensar en malaria. Después, lo que tenga vómitos, diarrea, podría confundir con otros cuadros, ¿verdad? Al examen físico hay que buscar cosas importantes, porque como dije, este parásito, ¿dónde se reproduce inicialmente? En el hígado. El hígado se ve afectado, se ve inflamado, por lo tanto, yo puedo encontrar hepatomegalia. Hepatomegalia. Ahora, estos glóbulos rojos que han sido infestados por estos parásitos son reconocidos por nuestro sistema retículo endotelial, o sea, nosotros tenemos un sistema de defensa, ¿no? Que es el endotelio, el sistema retículo endotelial, y uno de los órganos más importantes del retículo endotelial, es el vaso. Es el vaso que es como el filtro de la sangre, como el que protege, y ahí está el sistema inmunológico muy bien desarrollado. Detecta estos glóbulos rojos infestados, los detecta. Ahí está el parásito, entonces los destruye, los fagocita, los destruye. Entonces el vaso crece. Por eso es que tenemos esplenomegalia. Esplenomegalia. Si hay destrucción de glóbulos rojos, consecuencia de la lisis que produce estos esquizontes que crecen tanto, vamos a tener anemia. Tenemos anemia. Y también reportamos trombocitopenia. Pero, ¿alguien me podría decir a qué se podría explicar la trombocitopenia si el parásito no afecta a las plaquetas? ¿No es cierto? Hasta ahora no he hablado que el parásito está afectando a las plaquetas. ¿Por qué habrá trombocitopenia? ¿Alguien quiere contarme? Porque ustedes este cuadro de malaria, Es ¿sí? que en el hígado se producen los factores de la coagulación. Me parece que por ahí está el tema de la trombocitopenia. Los factores de coagulación y plaquetas son dos sistemas separados que nos protegen guardan la hemostasia, ¿no? Entonces, los factores de coagulación trabajan, ¿no es cierto? Cuando se produce una lesión, hay una primera respuesta que es a nivel de plaquetas formando fibrina y luego un coágulo que lo da los factores de coagulación, pero son dos líneas diferentes. Pero nuestra trombocitopenia, ¿por qué se consumen plaquetas? Aparentemente no hay destrucción de plaquetas. Hay sangrados que se consuman plaquetas tampoco. Por ahí como que no va, pero si ustedes entienden la fisiopatología que hasta ahora hemos relatado, que hasta ahora les acabo de contar de qué cosa hace el parásito y qué hace nuestro organismo para defenderse, pueden encontrar la explicación a la trombocitopenia. A ver, alguien que lo haya detectado puede explicarnos por qué se da una trombocitopenia o podemos ver trombocitopenia en este cuadro clínico. Ya explicamos la anemia, ya explicamos la fiebre, ya explicamos la esplenomegalia, ya explicamos la hepatomegalia. ¿Y la trombocitopenia? ¿Qué podrá ser? Mm, Lo ponemos para el examen. Eh, Como les dije, nuestro sistema retículo endotelial, principalmente en el vaso, se produce una esplenomegalia porque allí empieza a atacar al parásito que está en los glóbulos rojos. Esta esplenomegalia genera una reclutación y atrapamiento de plaquetas. Entonces se genera como una trombocitopenia relativa. O sea, en todo el torrente sanguíneo no es que no haya plaquetas, sino que en forma relativa disminuyen por un atrapamiento que hay dado a la esplenomegalia que se está generando. ¿De acuerdo? Siempre que hay esplenomegalia hay una disminución de las plaquetas en forma relativa. En los exámenes de laboratorio, los exámenes bioquímicos como glucosa, urea, creatinina, puede estar normal. Incluso muchas veces las pruebas hepáticas, ¿ah?
Las pruebas hepáticas en un inicio pueden estar normales, o sea, no hay una hepatitis, ¿no? Que digamos, no hay. Entonces la bioquímica puede estar normal. Lo que sí se encuentra elevado es la proteína C reactiva, como ustedes saben, es un marcador inflamatorio inespecífico y generalmente se incrementa en todas las infecciones, virales, bacterianas, parasitarias inclusive, ¿no? Y hablábamos alguna vez que las infecciones virales no las incrementa tanto, las parasitarias, perdón, las bacterianas sí las suele aumentar en forma significativa. Bueno, y los parásitos están al medio, ¿no? O sea, como que sí que no. Lo que sí encontramos DHL elevado. ¿Y por qué encontramos DHL elevado? A ver, ¿quién me puede decir eso? Ya ustedes ya están terminando medicina y uno de los exámenes de laboratorio que se suele pedir es DHL. Pero ¿para qué pedimos DHL y qué nos está diciendo la DHL? La deshidrogenasa láctica. Chicos, a ver, ¿quién participa? ¿No están? Esto es importante, ¿ah? Porque estamos hablando de estamos hablando de medicina general. Mira, ni siquiera pediatría. Estamos hablando, ¿qué me sirve la DHL? ¿Indicaría daño de los hepatocitos, doctor? Muy bien. Generalmente el aumento de DHL indica destrucción celular. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Daño de los hepatocitos porque lo destruye, lo rompe. ¿Y qué cosa más está rompiendo, destruyendo? Los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos rojos se destruyen y eso hace que aumente la DHL. ¿De acuerdo? O sea, sí es un factor importante. Por eso también que, por ejemplo, en enfermedades tumorales, la DHL aumenta, sobre todo aquellas como la leucemia, que tienen un efecto lítico, o sea, se destruyen las células rápidamente. Un concepto importante a tener en cuenta es la malaria grave, ¿no? Porque la malaria que es simple, muchas veces, a veces sana sin tratamiento, algunas veces, pero existe la malaria grave. ¿Y qué cosa es la malaria grave? Se produce porque se genera compromiso de órganos importantes. ¿Cuáles son nuestros órganos más importantes? Ya les he dicho, el cerebro, ¿no es cierto? El cerebro, el riñón, el corazón, son órganos importantes. ¿Y qué ocasiona el parásito en estos órganos? Alteración de la microcirculación. Es decir, la sangre no circula adecuadamente. Y si no circula adecuadamente la sangre en el cerebro, genera infartos cerebrales con consecuencias muy serias, ¿no? En el riñón igual me puede llevar a insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca por problemas a nivel de coronarios. Y estas lesiones, esta obstrucción de la microvasculatura, lo hace gracias a una habilidad del parásito de generar citoadherencia. Es decir, el parásito genera que estos glóbulos rojos se peguen más al endotelio, se peguen y generen como trombos y obstruyan la circulación. Esta propiedad de citoadherencia es característica o mayormente vista con el Plasmodium falciparum, muy poco con el Plasmodium vivax. El falciparum sí tiene esta característica de citoadherencia y generalmente el cuadro clínico va a estar en relación al compromiso de órganos importantes. Por ejemplo, si está comprometiendo el cerebro, me va a dar obnubilación, estupor, convulsiones, debilidad extrema, puede haber vómitos. Si hay un compromiso a nivel hepático, pues estaremos hablando de ictericia, ¿no? Incluso diarrea. La malaria grave, el tratamiento debe ser hospitalizado, no va a ser ambulatorio. ¿Cuál es un caso de malaria grave? Es cualquier caso confirmado de malaria que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma. Deterioro del estado de conciencia. Anemia severa. Hemos visto casos de malaria con hemoglobina de 3, créanme. Alta parasitemia. ¿Cómo nos damos cuenta de la parasitemia? Con una lámina, viendo los glóbulos rojos y viendo cuántos parásitos hay por glóbulo rojo. O signos de insuficiencia aislada de algún órgano importante. Por ejemplo, si es riñón, no orina.
oliguria o anuria, ya me está diciendo un compromiso renal. Si hay a nivel cardiovascular sangrado, petequias, a nivel hepático ictericia, a nivel pulmonar dificultad respiratoria. Uy, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Lo siento. Se alocó mi computadora. Aquí estamos. Sí, por aquí. No, creo que me pasé. Acá. Entonces, el caso de malaria grave es aquella que tiene un compromiso del sistema nervioso central o tiene anemia severa, una alta parasitemia o algún signo de un órgano de compromiso de un órgano importante, ¿no? Renal, cardiovascular, hepático o pulmonar. Ese es un caso de malaria grave. Y claro, la malaria grave mayormente está asociada a falciparum, ¿no? Es la forma más grave. Falciparum suele dar altas parasitemias, es su característica. Generalmente el Vivax, por ejemplo, un parásito se pega a un glóbulo rojo, lo parasita y es uno con uno. Pero el falciparum no. El falciparum no le importa. Si hay uno, él se mete otro más, dos más, a tres, a veces dentro de cada glóbulo rojo. El falciparum entonces se asocia más a complicaciones graves, tiene una alta mortalidad si no se hace un diagnóstico oportuno, ¿no? Y es el que ha generado mayor resistencia a los tratamientos antipalúdicos. Las complicaciones de la malaria, mayormente obviamente del falciparum, es la malaria cerebral, o sea, con compromiso del sistema nervioso central es muy grave. Ya hablamos de la anemia severa. Si hay compromiso hepático, puede haber hipoglicemia. Si hay compromiso pulmonar, insuficiencia respiratoria con acidosis metabólica. Si hay compromiso renal, insuficiencia renal con necrosis tubular aguda, porque no hay una irrigación adecuada del glomérulo y se mueren los glomérulos. Puede ir una alteración cardíaca y generar un shock, que puede ser multifactorial. Puede haber coagulación intravascular diseminada. Y en algunos casos también, cuando hay una esplenomegalia bastante significativa, un traumatismo menor puede generar ruptura esplénica y muerte ipso facto, ¿no? Por sangrado severo a nivel abdominal. ¿Cuáles son los criterios de mal pronóstico? Acá está pediatría importante. Todo paciente menor de 5 años es de mal pronóstico. Entonces, malaria pediátrica, malaria en niños menores de 5 años, es de alto pronóstico, debe ser hospitalizado y referido al hospital de mayor complejidad. No se arriesguen. Que presente hipotermia o hipertermia sostenida. Que presente shock con hemorragias. Estamos hablando ahí de un severo compromiso a nivel cardíaco, ¿no? De repente con alteración de los factores de coagulación más la plaquetopenia generan hemorragias que llevan a la muerte. El compromiso neurológico que lleva a coma, convulsiones repetidas es de mal pronóstico. Dificultad respiratoria, las altas parasitemias, una leucocitosis marcada, insuficiencia hepática, anemia severa y acidosis metabólica son criterios de mal pronóstico. Estas fotos, por ejemplo, pues vemos, no son fotos de Perú, son fotos de África, donde la malaria es altamente prevalente también. En África, la mortalidad número 1 está dado por tres cosas, tres enfermedades infecciosas. ¿Alguien me las puede decir? Causa de mortalidad en África. Primer lugar. VIH, doctor. Muy bien, VIH. ¿Qué más? ¿Qué más? En África. VIH, sí, VIH es altamente prevalente. Ébola, doctor. Ébola hay en el África, pero no se genera tanta mortalidad. O sea, cuando aparece en brotes, aparece en una comunidad, ahí genera una mortalidad bastante alta, de repente 80%, 70% de esa población, pero es una población pequeña. Pero no se ha visto brotes de ébola en ciudades grandes, ¿no? Con compromiso de miles. Acá con VIH hablamos de millones de personas. ¿Qué más? ¿Qué otras enfermedades infecciosas se juntan ahí? Porque esto no es solo una, son varias que se juntan. Cólera. Cólera tampoco es tanto.
Se presenta en brotes epidémicos, pero no es tanto, no es tan endémico bueno, ya estamos hablando de malaria, ¿no es cierto? Malaria, VIH, que son mis clases. Ya hay otra clase que yo no la dicto, que la han postergado. Ah, no, ya la dictaron hoy día temprano. Tuberculosis, chicos, tuberculosis. Esas tres enfermedades infecciosas, tuberculosis, VIH y malaria, que fíjense la característica. Una es bacteria, la tuberculosis. VIH es viral y malaria es un parásito, ¿no? Ocupan el primer lugar de mortalidad en África subsahariana. Y esto asociado a un factor importante, además, ¿no? Que es problema de salud pública de África, que no es infeccioso, pero que contribuye significativamente a la mortalidad. ¿Cuál es? Que yo les he dicho en una clase. La ¿Cómo? desnutrición crónica. Desnutrición. O sea, pacientes desnutridos, encima con VIH, con malaria y tuberculosis, ni hablar. Es lo ideal para una alta mortalidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico empieza con la sospecha clínica. O sea, no puedo hacer un diagnóstico si no tengo sospecha clínica. ¿Y por qué sospecho clínicamente? Porque es un paciente que viene con fiebre y procede de una zona endémica. Pero si yo estoy en la zona endémica, y yo estoy haciendo mi práctica en Iquitos, viene un paciente con fiebre, tengo que pensar en malaria, ¿o no? Tengo que pensar en malaria. Y acá le voy a contar una historia que me ha pasado a mí. Cuando yo fui a hacer mi internado, cuando fui a hacer, no, mi internado no, creo, no, mi serums, ¿no? Ya era médico joven, ya era médico, tenía mi título y me fui a hacer serums. Y me mandaron a un puesto de salud en Arequipa, en Piura, perdón. En Piura a un puesto de salud. Mi primer día iba, llegué, todo lleno de polvo. Me levanté temprano ese día, voy al centro de salud antes de las 8 y veo una cola grande, una cola grandecita. Uy, dije, ya se enteraron que he llegado. Entonces entré, saludé, me ubicaron en mi consultorio. Yo era el único médico, pensaba, porque en un centro de salud no había otro médico. Entré a mi consultorio, a acomodar mis cosas, a relacionarme con lo que había, ¿no? El escritorio. Llegó a las 8:15 y no veía ningún paciente. 8:30 y no había ningún paciente. Entonces decía, ¿qué pasó? ¿A dónde se están yendo los pacientes que hacían cola? ¿Quién es mi competencia? Total, ya un poco preocupado, iba a salir a preguntar a ver qué estaba pasando, porque no me pasaban las historias. Y en eso entra el técnico con una ruma de historias cargadas y me las pone en el historial. Ya, doctor, aquí están los pacientes. Llamo al paciente, abro la historia. Y era que cuando llegaban los pacientes, hacían triaje. Y los pacientes que venían por síntomas de fiebre, ya los mandaban al laboratorio a que le hagan el examen de gota gruesa. Le hacían el examen de gota gruesa, el técnico lo procesaba, lo realizaba y rápidamente enviaba el resultado. Entonces, el técnico recogía los resultados, ponía las historias y me las traía. ¿Entiende? Entonces, ese paciente venía con su resultado de gota gruesa. Venía, ¿por qué viene? Por fiebre, doctor. ¿Desde cuándo? Ta, 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 ta. Ahí está el resultado, positivo. Entonces no quedaba más que examinarlo, confirmar el diagnóstico, explicarle y darle tratamiento. ¿De acuerdo? O sea, me aliviaba el trabajo, hacía que sea más rápido el diagnóstico, porque como era una zona endémica, ya todo paciente febril, por norma, pasaba a su estudio de gota gruesa. Entonces, cuando yo tengo la sospecha clínica, epidemiológica, hay que pedir exámenes de confirmación, exámenes de laboratorio. Lo más barato, lo más sencillo, es la gota gruesa. Es barato porque solo se requiere un microscopio. La persona entrenada hace un diagnóstico rápido, muy, muy cercano, pero se necesita experiencia.
Es decir, una persona entrenada, no cualquiera que pone su ojo. Yo ahí de curioso metía mi ojo, y ustedes también seguramente en microbiología, cuando hicieron sus cursos, le habrán puesto el ojo a los plasmodium, ¿no es cierto? O sea, sí deben haber hecho práctica de microbiología, o por lo menos darle un atlas, pero lo ideal es uno mismo tomar la muestra como lo hacíamos, llevarlo a nuestro laminita, hacer la gota gruesa y examinar. También se puede ver en sangre periférica también, cuando hay sobre todo altas parasitemias. Pero lo que ha hecho un gran cambio, un gran avance son los test rápidos. De verdad que son increíbles. Los test rápidos son raros. Ahí les he puesto algunas marcas, pero ya puede ser que no estén actualmente, porque depende de las licitaciones que hace el gobierno y las compras, etcétera. Pero los test rápidos son espectaculares. Estos test rápidos, este, son como prueba del embarazo, ¿no? Ahí están las fotitos en la parte de abajo. Son como pruebas de embarazo, se abren, se coloca la gotita de sangre, se le echa una lanceta, le pinchas, sacas una gotita de sangre, lo colocas allí donde debes colocarlo, y en unos minutos se marcan las líneas y te dicen positivo a malaria, y lo mejor, te dicen vivas o falciparum. Incluso hay algunos test rápidos que me parece, visto que ya vienen para las zonas endémicas, que también hay dengue, y esto de otra clase, también te hablan de dengue, o sea, te pueden ver dengue. Y les digo que son espectaculares porque tuve la oportunidad en el año 2000, me parece, sí, 2000, de ir en una campaña, en un proyecto de investigación que se hizo en Río Corrientes, en Loreto, auspiciado por la empresa petrolera, Plus Petrol, en coordinación con el Ministerio de Salud y las comunidades nativas, supuestamente afectadas por la industria petrolera. Se trató de un estudio de ver cómo estaba la prevalencia de metales pesados en el agua, en los animales, en las plantas, en la tierra, en estas comunidades nativas. Y la empresa petrolera Plus Petrol me invitó a participar de este estudio como un asesor de, de parte de la empresa, ¿no? Y me llevaron. Yo era el único pediatra. Y del Ministerio de Salud fueron médicos serumistas. Fueron dos médicos serumistas del Ministerio de Salud, una enfermera y el equipo de toma de muestras, los ingenieros ambientales y todo eso, ¿no? Y pasamos unas noches en las comunidades nativas, Achuares. Y estuve ahí con las comunidades nativas de Achuares. Y un día en la tarde, estábamos descansando ya después de la actividad del día, y viene un grupo de nativos preguntando por el doctor de niños, ¿no? Y ese doctor de niños era yo. Entonces se acercan y me dicen que vaya, que el APU es la autoridad máxima de una comunidad. El APU necesita conversar conmigo, quiere que lo vea a su hijo. Entonces, pues yo cargué mi estetoscopio, había llevado mi otoscopio también, ¿no? Mi termómetro y mi maletincito, pim, pim, salgo. Y el serumista, un amigo mío, que era serumista, nos hicimos muy amigos de él me acompañó. También cogió su maletincito y vino conmigo. Entonces llego a la casa del Apu, ¿no? Estaba la esposa del Apu y estaba un traductor, ¿no? Que me traducía lo que explicaba, ¿no? Y me decía que su niño de 2 años y medio, creo, estaba con fiebres. Estaba con fiebres, no tenía otros síntomas, yo haciendo el interrogatorio, conversando de cuándo puso mal y cómo era la fiebre y cómo iba, y qué hacían para bajarlo, etcétera, etcétera. No usaba medicamentos. Mientras yo conversaba con el, con el APU y las traductoras, el serumista se acercó al niño, sacó su maletín, sacó su kit de test, le pinchó el dedito, pim, pim, y cuando ya pues me voy al niño a examinarlo, el serumista se acerca y me muestra, doctor Vivas. ¿Mm?
Ya, pues ya lo examiné y le explicamos al APU que tenía pues malaria su niño, ¿no? Y tenía el serumista tenía su tratamiento para indicarle. Entonces vean la gran facilidad pues que da estos test rápidos para utilizarlos en estas zonas, ¿no? Da un diagnóstico rápido, oportuno y se puede empezar un tratamiento inmediatamente porque el tratamiento es por vía oral cuando no son casos complicados que requieren hospitalización. Finalmente, como laboratorio, la PCR, pero acá no hablo de proteínas C reactivas, sino reacción en cadena de polimerasa, estamos hablando de laboratorio. La PCR, pues requiere un equipo más sofisticado, no hay en todos lugares, en Iquitos hay, en Lima y en algunas capitales de regiones, pero no hay en todo el Perú. Es más costoso, demora más, pero tiene la característica que identifica claramente el subtipo o variedad de parásitos, ¿no? Y lo detecta con pocas parasitemias también. Esas son las fotos, pues, de un extendido de lámina de glóbulos rojos con parásitos. Pueden ustedes identificar claramente los parásitos porque tienen un color azulito moradito, en realidad, dentro de los glóbulos rojos, en forma de aro, de anillo, como ustedes quieran llamarlo. Si les pregunto en el examen, les pongo estas láminas, así me preguntaban a mí cuando hacía microbiología, ¿qué agente etiológico es? ¿Qué responden? ¿Qué agente etiológico es? Decían así, y ponía mi ojo en el microscopio y veía eso. Tenía que responder. Y tenía 1 minuto para escribir mi respuesta. ¿Qué ponían? Chicos, Plasmodium falciparum. claro. Porque si ponía solo Plasmodium era 0, ¿ah? Ahí no había medio punto, nada. Yo ponía Plasmodium fuera de acá, 0. Tenías que poner Plasmodium falciparum. Si ponías Vivax, mal. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden ver varios glóbulos rojos poliinfestados, ¿no? Hay glóbulos rojos que tienen 3 parásitos. Hay una alta parasitemia, hay varios glóbulos rojos con 3 parásitos, por lo tanto es característica del Plasmodium falciparum. Así nos tomaban exámenes antes. Ahí lo ven más claro, ¿no? Ahí lo ven más claro. Estos son los gametocitos. Y recuerdo que alguna vez me lo han puesto también como examen. A ese aumento nos ponían, ¿qué es esto? Y recordaba a otros profesores que decían, pues tiene forma de platanito, los gametocitos. Y hablamos de los test de diagnóstico rápidos, ¿no? Yo les expliqué. La sensibilidad y especificidad puede ir entre 80 y 95%. Una sensibilidad de 80% y sensibilidad de 95% es alta, es buena. Y estos test no detectan el grado de parasitemia, o sea, solo me dice positivo o negativo, nada más. Por lo tanto, puedo tener falsos negativos, o sea, el test me sale negativo y sí tiene malaria cuando hay parasitemias bajas. O falsos positivos después del tratamiento, es decir, pacientes que ya fueron curados y les hago el test, me sale positivo. ¿De acuerdo? La proteína, la reacción en cadena de polimerasa para malaria, en cambio, ahí sí me detecta el genoma del parásito. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Detecta parasitemias muy bajas, incluso mixtas, y puede servir para las 4 especies. El problema es que no me da inmediatamente, requiere mucho tiempo, 48 horas, equipo especializado y el costo es muy elevado. Acá les dejo un esquema de manejo de Plasmodium vivax en niños, ¿no? ¿Qué se usa de base? Si el Plasmodium vivax tiene poca resistencia, la cloroquina y primaquina es lo ideal, ¿no? Esta cloroquina se da por 3 días, 10 miligramos kilodosis, y primaquina 0,5 miligramos por kilo durante 7 días. O sea, son 7 días de tratamiento, los primeros 3 con 2 terapias y luego, ¿de acuerdo? Y ahí te dice la nota no dar primaquina para menores de 6 meses. Esto es solamente como referencia. Cada cierto tiempo se cambian las normas y ustedes cuando vayan les van a dar los esquemas, el Ministerio de Salud, los esquemas de tratamiento vigentes para la zona donde hagan su práctica. Acá está el tratamiento para malaria por Plasmodium falciparum en la costa norte, ¿no? Se utilizaba artesunato más sulfadoxina. Pero cuando es resistente a la sulfadoxina, ahí se usa artesunato con mefloquina, por ejemplo, ¿no? Son los esquemas que han ido cambiando. Este es un poco antiguo, ustedes van a poder
tener acceso cuando vayan a trabajar a esas zonas los tratamientos actuales. Así que no se compliquen la vida con los tratamientos porque como esto cambia, no se me va a ocurrir preguntarles en el examen, por favor. El tratamiento de la malaria grave, eso sí tienen que saber con qué actuar. En la malaria grave, el paciente debe ser hospitalizado y tratamiento por vía endovenosa. No se les ocurra una malaria grave, darle pastillas, pues no, ¿no? Más aún si tiene compromiso de sensor. Se usa en la primera dosis el artesunato, lo que se usa es el artesunato y la primera dosis se da 2.4 miligramos por kilo al ingresar, luego 2.4 por kilo a las 12 horas y luego cada 24 horas después de la segunda dosis. Apenas recupere la tolerancia oral, o sea, apenas ya pueda comer o ingerir alimentos, va a ir a artesunato vía oral a 4 miligramos por kilo hasta completar los 3 días de tratamiento, incluyendo la administración parenteral. Artesunato son 4 días de tratamiento, se empieza por vía endovenosa, así como está pautado, y apenas tenga vía oral, se completa por vía oral. La segunda opción al artesunato es la quinina y la clindamicina. ¿De dónde sale la quinina? Y la quinina sale la primaquina, que hemos dicho que es un tratamiento en los niños, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está la primaquina. Primaquina, cloroquina. ¿De dónde sale la cloroquina y esta primaquina? ¿De dónde sale? Chicos. ¿Ah? Ya fue un poquito de historia. Del árbol de la Del quina. árbol de la quina. Claro, del árbol de la quina. Y el árbol de la quina está en nuestro escudo nacional, ¿o no? Ese arbolito que está en el escudo nacional es el árbol de la quina. Importantísimo el árbol de la quina porque salvó la vida de muchas personas, ¿no? Ahí se descubrió que el árbol de la quina era efectivo en la fiebre, para bajar la fiebre de estos pacientes con malaria. Y ahí se encontró justamente, de esa observación, se vio qué cosa tenía el árbol de la quina y se encontró la quinina. Y a partir de la quinina se han salido los derivados, primaquina, la cloroquina y todo ello, ¿no? De esas observaciones de las plantas han salido muchos medicamentos. Y ahí es un ejemplo la quinina, ¿no? Que sale del árbol de la quina, que está acá en el Perú. A ver, si ustedes son si ustedes son ministro de Salud Pública, ministro de Salud del Perú, los nombran ustedes en unos 30 años, ministro de Salud, que sean 20, no sean muy viejitos, ministro de Salud, y le dicen, pues tenemos que atacar la malaria. ¿Qué hacemos para atacar la malaria? ¿Qué medidas preventivas podemos tener para disminuir la incidencia tan alta que tenemos de malaria en estas comunidades? ¿Qué hacemos? Chicos, no sé si hay tiempo de conversar, creo que ya me pasé la hora. A ver, rapidito, alguien que quiera ser ministro, que me diga qué podemos hacer, qué es lo primero que haría. ¿No? Nadie quiere ser ministro. Bueno, ya deben estar cansados también, ¿no? Así que, bueno, voy a darles algunos consejos para los que quieren ser ministros. La protección. Lo que hay que hacer es, primero, si la malaria es una enfermedad que requiere un vector y sin el vector no va a haber malaria, no va a haber transmisión de malaria, pues yo ataco al vector. Eliminar al vector ha sido bien complicado, ¿no? Y se ha intentado, créanme, porque dijeron, bueno, sí, matamos al vector y se va la malaria, pues entonces matemos al vector. ¿Y cómo matamos al vector? Lo funigamos, ¿ok? Y salieron campañas de funigación, pero funigar toda la selva, ¿se podrá? No se puede. Pues puedo funigar, elimino los mosquitos transitoriamente, porque en un poco tiempo aparecen nuevos rápidamente. Entonces, es difícil mantener en el tiempo la fumigación. De pronto empiezo la fumigación, ya se va moviendo, pero al año cambian de ministro y el otro ya no tiene presupuesto, se lo roba o lo coimea y estamos en problema de nuevo. Entonces, la fumigación es importante, pero tiene que ser mantenida, ¿no? En forma personal lo puedo hacer. En mi casa, sé que en mi casa lo fumigo y estoy libre, estoy protegido.
Entonces, ¿cómo más me puedo proteger? Pues usando ropas que tengan manga larga, ¿no? Y algo importante que han sido son las telas mosquiteras, los mosquiteros. Pero no cualquier mosquitero, porque cuando se empezó las campañas de uso de mosquiteros, se empezaron dando mosquiteros. Y decían, pues, bueno, ¿quiénes protegemos primero? A los niños, ¿no? Los niños, las mujeres. El mosquito viene, encuentra un mosquitero. No entra, pues, ¿no? No puede entrar. Se va al que no tiene mosquitero. Entonces las personas que no tenían mosquitera pagaban el pato. Se enfermaban más. Por lo tanto, de gran ayuda fue dar mosquiteros, pero impregnados con insecticidas. O sea, usar insecticidas de larga duración, impregnados en el mosquitero, ha resultado una técnica muy eficaz. ¿Por qué? Porque el mosquito va al mosquitero, quiere entrar, no puede y se muere. No va a otro, no va a otro. Entonces, esta sí me protege adecuadamente. Las telas mosquiteros impregnadas con insecticidas. El uso de repelentes, créanme que es no real, ¿no? Yo lo he vivido, yo he trabajado un año en selva, en Saramuro, y lo he visto, o sea, he visto lo que es claramente el baile del mosquito, ¿no? Que yo les enseñara, pero virtualmente no se puede enseñar el baile del mosquito. Y me extraña que no hayan hecho una canción de eso, porque es espectacular, el baile del mosquito. Y esto, el repelente, pues yo me pongo y de repente minutos, porque al rato sigue igual, sigue bailando. Así que no funciona el repelente. Los insecticidas de acción residual sí. Finalmente, la forma de protección de las enfermedades infecto-contagiosas que han tenido efecto, que le dije ayer o el viernes, no me acuerdo bien, es la inmunización. Entonces, por años se ha buscado una vacuna contra la malaria. Serios problemas. Muchas no han podido, no han dado el efecto que uno quisiera. ¿Por qué? Porque recuerden que la malaria tiene varios estadios, varias formas. Entonces, no se encuentra el foco, o sea, a quién atacar, contra qué formar una vacuna. Ha habido vacunas cubanas y varias otras japonesas, pero hasta ahora no se ha encontrado, digamos, algo que sea muy efectivo, ¿no? Hay ensayos clínicos de una vacuna preeritrocítica con antígeno de Plasmodium falciparum, porque dije que es el más agresivo, el más salvaje, el más mortal. Y se estudió en poblaciones de niños de Mozambique. Eso ha sido el año 2022. La eficacia de esa vacuna es entre el 30 y el 60%. Para que tenga un efecto de salud pública, tiene que tener una eficacia mayor al 60%, 70% para arriba. Si me dicen que es 30%, bueno, ahí no me ayuda mucho, ¿de acuerdo? Y la OMS aprobó una Mosquirix, que es en el año 2022, ¿no? Para zonas altamente endémicas. Bien, chicos, esto queda para la clase del miércoles. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas de malaria, de mosquitos? Doctor, solo una pregunta respecto, ¿se me escucha? Sí, lo escucho. Cuando se termina el tratamiento de falciparum, de la malaria falciparum, ¿cuánto tiempo se tiene que tener control o observación previo al alta? O sea, después de completar los 3 días. 4 días me parece que son. 4 días. Y el seguimiento es clínico. El seguimiento es clínico ya. Ok, doctor, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Les agradezco su paciencia, el haberme esperado estos minutos más y retomamos el día miércoles por la tarde. Hasta el miércoles, chicos. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Hasta luego, chicos. Gracias, doctor.